saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este lunes 13 de enero del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Simplemente quedaron dolidos. Eso no hay duda alguna. Los dirigentes de esta oposición, después de estos 100 días de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Tan es así que el miserable Alejandro Moreno Cárdenas sacaba estas palabritas para poder atacar estos 100 días, que para él fueron un fracaso. No se quedó contento con eso, saca un videíto el día de hoy. De igual forma lo hizo el Delfín Romerito, dice a 100 días del segundo piso de la 4T. Y antes que les lea qué fue lo que dijeron cada uno de estos impresentables, porque es la misma línea. Separados, pero con la misma línea. Salía el día de hoy Ciro Gómez Leiva simplemente a trapear con ellos. Y no solamente lo hizo en vivo en su programa, también sacó una columna en el Excelsior, en donde vuelve a criticar a esta oposición. Y en donde también menciona que desde el 2 de junio, desde el pasado junio, que perdieron estas elecciones, se perdió por completo una oposición. Pero hay que ser serios. Hace más de 6 años que no existe una oposición. Vamos, Ciro, me parece que así nos vamos, ¿no? En el tema de los programas de desarrollo social, pues no tenemos ninguna modificación, se van aplicando todos y cada uno, y creo que simplemente es un recuento de los 100 días, bien, en un ambiente pues me parece pues bueno, finalmente para la presidenta Sheinbaum, nada que le altere el panorama, simplemente viendo al 20 de enero, ¿no? Viendo el 20 de enero como uno de las expectativas, porque pues, no se sabe. Sin problemas. Sin problemas, Ciro. Me parece que sin problemas. A mí me parece que sin ningún problema. ¿No? Bueno, sin ningún problema. Y sin oposición, porque pues la oposición política desapareció de este país la noche del 2 de junio. Ya estamos en enero y seguimos hablando la noche del 2 de junio. Han sido 100 días de gobierno también sin oposición política. No hay oposición, no hay. ¿Quién Pues dijo no. algo ayer? Algo que se escuchara, algo que tuviera una cierta resonancia. Nadie. Es una ausencia espeluznante de oposición. Es una derrota gigantesca. No solo están borrados, son irrelevantes en las votaciones del Congreso, no son capaces de construir un discurso, un mensaje que articule a nadie. No ha surgido una sola figura relevante de oposición. Estoy pensando, por ejemplo, en Diego Fernández Ceballos en 1988, en Porfirio Muñoz Ledo en aquellos años, en la generación donde estaba Andrés Manuel López Obrador de los años 90. Esta vez no hay una sola figura de la oposición. No dicen nada. No hay un mensaje de ellos sobre lo que viene con Estados Unidos. Eso sí, cuando les tocan la campanita, corren para tomarse una foto con la secretaria de Gobernación, un poco tiernos, como si su presencia ahí sirviera de algo, importara para algo más que la fotografía en sí. 100 días también sin oposición política, y creo que el gran regalo para la presidenta Sheinbaum, para la 4T en estos 100 días, no es la ceremonia de ayer. Por ahí algún periódico dice que es como de los viejos tiempos, llena de sindicalistas, de partidos políticos. Evidentemente la presidenta no va a ir al Zócalo si no le llenan la plaza. Alguien tiene que llenar la plaza. La gran noticia, y a ver si la comentamos más adelante, es la encuesta del Latinobarómetro que presenta hoy El Financiero, donde resulta que la mitad de los mexicanos están satisfechos o muy satisfechos con su democracia, con la sí, vida democrática en el país.
Somos el tercer país latinoamericano con mejores números. Ese sí es un regalo. Ese sí es un regalo para el gobierno. Vamos a pausa. Ándele, pues. Prácticamente les dijo, nada más andan ahí como perritos donde les mueven la campanita y ahí van corriendo rápidamente a pararse con la Secretaría de Gobernación. Pues Romerito salía con esto. El presidente del Partido de Acción Nacional señaló que al cumplirse los 100 días de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el país exige a su gobierno que enfoque los recursos y atención a lo que verdaderamente importa, a las y los ciudadanos con muchísimas zonas del país, y demandan lograr la paz, contar con una mejor atención de salud y contar con las condiciones necesarias para que las familias puedan vivir en una realidad económica favorable. Empieza a hablar sobre el presupuesto de egresos de la Federación, en donde también la mentirita esa que dicen de la gasolina, miren ustedes también, en donde empieza a atacar sobre el tema de la reforma al Infonavit, que amenaza con los ahorros de millones de mexicanos, mentira tras mentira. El miserable Alejandro Moreno hablaba también de lo mismo, de la inseguridad, de la salud, de la justicia, de las obras faraónicas, del gasolinazo, de los órganos autónomos, del Infonavit. Y salía con este videito. Repasemos brevemente amigas y amigos, repasemos brevemente lo que Morena ha hecho con su mayoría artificial en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. En el 2024, reformaron al Poder Judicial y le robaron su independencia para ponerlo al servicio de este régimen y de los poderes que controla. Reformaron primero a la Guardia Nacional y luego a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en una clara muestra de incongruencia y falta de rumbo en la estrategia de seguridad. Los resultados son brutalmente negativos. Más de 7,000 homicidios dolosos en los primeros 100 días de gobierno y jornadas diarias de violencia y zozobra que ponen a las familias mexicanas en riesgo. Se perdió la paz y la tranquilidad en todo el país, pero en entidades claramente como Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Oaxaca, Baja California, son algunos ejemplos de lo que ocurre en este país. Morena también aprobó la eliminación de los órganos autónomos encargados de dar acceso a la información y a la rendición de cuentas ante los ciudadanos. La supremacía constitucional que deja a la gente indefensa ante reformas que representan un total abuso de poder y violaciones a los derechos humanos de los mexicanos. Y una reforma en materia de prisión preventiva oficiosa que criminaliza a los que menos tienen. Por eso, desde el PRI, exigimos que dejen de desperdiciar su mayoría legislativa y se pongan a hacer buenas cosas por nuestro país. México lo requiere. Si tienen mayoría para cambiar la Constitución, úsenla, pero úsenla para bajar todo lo que beneficia al pueblo y a nuestra gente. Usen su mayoría para bajar el precio de la electricidad y que las familias mexicanas paguen la mitad de lo que pagan actualmente y se vea en los recibos de luz. Bajen el precio de la canasta básica, todo está por las nubes. Bajen el precio de la gasolina, tanto que hablaban de la gasolina, tienen la mayoría. Bajen el precio de la gasolina, bajen el costo de las casetas de peaje en el país, no sean cínicos. No sean sinvergüenzas, usen su mayoría para bajar el costo del transporte público en el país, usen su mayoría para bajar el precio del gas, no sean hipócritas, usen su mayoría para bajar el precio de los medicamentos, pero primero que haya medicamentos en este país porque no hay, porque han engañado a la gente y porque el sistema de salud es un desastre. Usen su mayoría para no solo construir nuevas carreteras, para modernizar, para darle atención a las carreteras, pavimentarlas, iluminarlas, construir parques, darle un nuevo rostro a ese México que están despedazando ustedes. Usen su mayoría para desaparecer y quitar los dobles remolques en el país que tantos accidentes causan a las familias mexicanas. No sean cínicos y mentirosos. Usen su mayoría para bajar el IVA, para que tengan una propuesta clara de ahorro, de eficiencia, de eficacia de los impuestos, pero verdaderamente bajen el IVA. Y usen esa mayoría para construir infraestructura. Vaya cínico, ¿eh? Ahora resulta ser que lo que ellos simplemente hicieron es culpa de Morena, ¿no? Le echa la culpa a Morena de todo lo que los miserables hicieron durante toda su gestión. Pues Ciro, les digo, no aguantó. Pues 100 días después la oposición política luce aún más desinflada, derrotada,
para efectos decisivos no cuentan, no pintan, no existen. Fue arrasada en cada votación significativa en el Congreso. Fueron muchas votaciones. No ha podido abrir un solo debate digno de llamar la atención. No ha creado un discurso, no ha perfilado, no se diga, producido un personaje. Uno. Y en su artículo, al que llama 100 días sin oposición y contando, comenta: lo más relevante, al menos para mí, de la ceremonia del 1 de octubre en el Congreso no fueron los retumbantes vivas y abrazos de los vasallos del oficialismo, sino el pasmo de los opositores, su resignada capitulación ante López Obrador, que se marchaba, y Claudia Sheinbaum, que arribaba. 2 horas los tuvieron en el salón sin molestarlos, con una trompetilla, con un bu, pues 100 días después, la oposición política luce aún más desinflada, derrotada. Para efectos decisivos, como les había leído, no cuenta, no pinta, no existe. Fue arrasada en cada una de las votaciones significativas del Congreso y fueron muchas votaciones. No ha podido abrir un solo debate digno de llamar la atención. No ha creado un discurso, no ha perfilado, no se diga producido un personaje, uno. Desorientada, como si su músculo ayudara. Ha ido a postrarse tiernamente ante el gobierno para comprender que defenderá a México ante los Estados Unidos. Nada aporta sobre los migrantes o el tratado comercial, ni sobre la tragedia de la inseguridad y la violencia. Nada artículo sobre el atropello de Maduro en Venezuela. Las voces se escucharon. Dice: las voces que se escucharon fueron de los viejos Fox y Calderón. 100 días después, la 4T no tiene oposición política que contenga o pese. 100. Pues Ciro también fue uno de los que simplemente le molestó no ver a una oposición. Porque nada más andan lloriqueando, pero simplemente sus palabras ya no pesan. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.